Buenos días, buenas tardes casi, a todas y a todos. Como ven, estamos aquí el Grupo Parlamentario de H. Bildu y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Concretamente, en el caso de los compañeros y compañeras de H. Bildu ya se anunció ayer, en parte, en Euskadi. Pero hoy el Grupo de Esquerra Republicana en esta sala de prensa pues, anuncia una serie de acuerdos en torno a los presupuestos generales del Estado con el Gobierno. Les vamos a hacer llegar un escrito, un documento de todo lo que yo diga, así que estén tranquilos y tranquilas en este sentido. Yo sí que intentaré ser lo más pedagógico y claro posible. Creo que a veces soy capaz de hacerlo, pero que estén tranquilos porque recibirán el documento. Sí que algunos de los puntos más importantes o más interesantes bajo nuestro punto de vista. Y empiezo por lo que yo creo que tiene un foco mediático por razones obvias, teniendo en cuenta cómo fue la primera fase de esta negociación en cuanto a la enmienda a la totalidad. Me refiero a la ley audiovisual. La ley audiovisual, como saben, ha sido una negociación en paralelo junto con estos presupuestos del Estado, porque teníamos o éramos muy conscientes de que teníamos la fuerza negociadora ahora. Esto no significa que esta negociación esté cerrada. También, como saben, la directiva europea obliga o mandata al Gobierno a cerrarlo antes del 31 de diciembre. Eso significa que aún tenemos tiempo. Como saben, esta ley pasará por el Consejo de Ministros, pasará por el Congreso, pasará también, los presupuestos pasarán por el Senado. Eso tiene que ver con esta negociación. No sé si soy lo suficientemente claro, pero sí que hemos alcanzado un acuerdo de mínimos, que es el siguiente. Esquerra Republicana dijo que iba a conseguir cuotas e incentivos. Y es exactamente lo que se ha pactado, lo que se ha conseguido. En cuanto a incentivos se refiere, se ha acordado un impuesto del 5% para la producción. En cuanto a la producción audiovisual se refiere, el 10% de todo esto irá al Instituto de Cinematografía de Artes Audiovisuales y todo ello será íntegro para las lenguas cooficiales. Es decir, el 10% de este impuesto será para intentar fomentar la producción audiovisual en lenguas cooficiales. En cuanto a la cuota, se establece una obligatoriedad de incluir una cuota en lenguas cooficiales del 6% del contenido ofertado en todas y cada una de las plataformas audiovisuales. Para que se entienda, esto significa de 100 películas ofertadas en plataformas, 30, por directiva europea, tienen que ser en lengua o en producción, en definitiva, europea. De estas, la mitad tienen que ser en lenguas cooficiales del Estado. Eso significa, en total, que el 20% de las películas europeas tienen que ser y serán en catalán, en gallego o en euskera. El 20% del catálogo europeo ofertado será en lenguas cooficiales. ¿Se entiende? En cuanto... ¿No? ¿Repito? Bien. Como veía muchas cabezas que decían que sí. El 20% de lo que esta ley obliga a producir, en cuanto a directiva europea se refiere, en definitiva en el ámbito europeo, el 20% será en lenguas cooficiales. Es decir, que el 20% de la producción audiovisual será en catalán, en euskera o en gallego.
no le puedo determinar cuántas películas, porque no sé cuántas películas se van a hacer cada año, pero el 20% de esas películas, si se hacen 100 películas, 20 sean en lenguas cooficiales. El 6% del contenido ofertado en plataformas audiovisuales en lenguas cooficiales, pero en total, ¿eh? Estamos hablando del contenido europeo. En cuanto a contenido doblado o subtitulado en un idioma cooficial, todo, si ese contenido existe, deberá ser ofertado. Esto parece baladí, pero es importante, porque hasta ahora existía contenido audiovisual doblado, por ejemplo en euskera, por ejemplo en gallego, por ejemplo en catalán, y las plataformas no tenían la obligación de ofertarlo. Ahora tendrán la obligación de ofertarlo. ¿Sí? Cuando dice ofertarlo, quiere decir que cuando vas a ver una película, eso es. tiene que poner Eso es. ¿Sí? Hay más temas. Paso a explicarles algunos. Un tema muy importante para nosotros: se consigue que los Mossos d'Esquadra se equiparen a la Ertzaintza y a la Policía Nacional en cuanto a su jubilación anticipada se refiere. Es decir, los Mossos d'Esquadra se podrán prejubilar a los 60 años. Hasta ahora nunca se había conseguido, y es simplemente equiparar un cuerpo respecto a otro, sobre todo en comunidades autónomas. Nosotros somos muy conscientes, como saben, Esquerra Republicana es la primera vez que gestiona la Consellería de Interior ahí en Cataluña, y para nosotros es algo muy importante y es una reivindicación histórica de los fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña. Memoria democrática. Estaban seguramente al tanto de que el Gobierno había destinado una partida anual que se iba incrementando año a año hasta alcanzar los 8 millones de euros hasta el año 2024, 2025, no recuerdo, empezando por este año, en 2 millones y pico en Vía Laietana. Olvídense. No se hará. Esquerra Republicana ha conseguido que esta partida se elimine, no se haga. Nosotros consideramos que Vía Laietana, como centro de tortura que fue hasta hace muy poquito, empezando desde los primeros inicios del franquismo, consideramos que Vía Laietana debería convertirse en un museo de la memoria, en un museo del recuerdo, aquellas torturas. Intentaré iniciar los trabajos para que esto sea así, pero de momento esa partida de mejora de esa comisaría será eliminada. Cuarto punto, también muy importante para nosotros: pensiones, que es algo que ya se anunció ayer, pero que hoy se ha acabado de cerrar. Por primera vez en la historia se hará una auditoría pública del Fondo de Pensiones. Durante muchos años, como saben, se utilizó el dinero destinado para las pensiones de nuestros mayores a pagar deuda pública. Queremos saber exactamente quiénes son los responsables, cuánto se pagó, y no podemos, bajo nuestro punto de vista, no se podía hablar de ningún otro tipo de iniciativa en torno a pensiones si no se hacía una auditoría y se sabía exactamente cuáles eran los números. 2. Por primera vez también los pensionistas que, habiendo cotizado 40 años y se hayan visto obligados o forzados a adelantar su jubilación y cobren menos de 900 euros, van a recibir un complemento en su pensión. Esto nos parece que es importante. Como saben, las posiciones al inicio eran muy alejadas. Sin Esquerra Republicana esta ley no salía y nos sentimos especialmente orgullosos. Y permítanme que ponga aquí en valor el trabajo de nuestro diputado Jordi Salvador, también, evidentemente, los compañeros y compañeras de Bildu, pero permítanme que hable especialmente de Jordi Salvador, que aquí pues, ha hecho un trabajo extraordinario. En cuanto a enmiendas territoriales,
Son las típicas enmiendas de territorio que son muy importantes a nivel municipal, que sepan que ascienden, en este caso, hasta 50 millones de euros. Más cosas. Infraestructuras. Se transfieren fondos de hasta 5 millones de euros para mejoras en sostenibilidad en carreteras y arreglo de carriles bus-vao. Se transfiere la gestión a la Generalitat de Cataluña de la B23 y de la B30. Se transfiere 1,6 millones de euros para compensar la eliminación de peajes en la AP7 y en la AP2. Esto es importante porque, como saben, la Generalitat de Cataluña está comprometida a la eliminación de los peajes, por razones obvias, pero también, evidentemente, a que estos ingresos pues, se puedan compensar. Vivienda. Se transferirán 10 millones de euros a la Generalitat para comprar vivienda directamente de la Sareb y destinarla a vivienda social, concretamente, sobre todo, a vivienda de alquiler y, sobre todo, a vivienda de alquiler para jóvenes. Y se consigna una partida especial para Barcelona, que es quizá la ciudad más tensionada en torno a esto, de 11 millones de euros, también para el área metropolitana de 5 millones para destinar a políticas de vivienda social. Y ya para acabar, decirles que como hemos comentado al principio, esto es un acuerdo importante para desbloquear estos presupuestos. Somos muy conscientes que la ley audiovisual es un tema que se tiene que seguir, que se tiene que tutelar. Es un tema muy importante para la producción audiovisual de nuestros respectivos territorios, de nuestros respectivos países. Estaremos muy encima. Nos parece importante el preacuerdo, el acuerdo que se ha alcanzado de mínimos, pero somos muy conscientes de que todavía le queda muchísimo recorrido y somos muy conscientes de que hasta el final habrá tiempo para cerrarlo. También les adelanto que el Gobierno abrirá un espacio para enmiendas en cuanto a esta ley y nosotros, evidentemente, ahí esperamos pues, poder mejorarla porque queda recorrido. Lo importante es que Esquerra Republicana se comprometió a que hubiera cuotas, a que hubiera incentivos y así ha pasado. No ha sido fácil, les puedo asegurar que yo esta noche he dormido bastante poco. Les veo a duras penas, pero les veo. Así que a partir de ahora cualquier pregunta que tengan será, dígame. Sí, yo quería saber, ha sugerido usted que, bueno, que digamos que la tramitación de los presupuestos y de la ley audiovisual va a ir prácticamente en paralelo. ¿Sugería usted que en la tramitación del Senado, si ahora les dan un sí a los presupuestos, en el Senado podría ser un no si no se cumplen sus condiciones para la ley audiovisual? Gracias. A usted. Sí, pero no queremos que tampoco sea interpretado como una amenaza. Nosotros simplemente lo que decimos es que, y creo que aquí estamos varios, está incluso parte de la coalición de gobierno, Unidas Podemos, de forma cada vez más clara, lo dice, ¿no? Que al PSOE le cuesta cumplir. Nosotros aquí lo que no queremos es vender un triunfalismo que sería absurdo teniendo en cuenta la memoria que tenemos, ¿no? Lo que sí que queremos trasladar el mensaje de que somos muy conscientes de que todavía a estos presupuestos le queda el recorrido en la Cámara Territorial, en el Senado, y que ojalá que no, pero quizá haya tiempo para corregir algunas incorrecciones que pueda haber, seguro que de buena fe, pero que pueda haber. Y nosotros simplemente lo queremos poner encima de la mesa. Eso no significa que dudemos de la buena fe de nadie, pero sí que tenemos memoria. Buenos días, portavoz. Acaba de decir que en los presupuestos existen algunas incorrecciones. Quería, por favor, que nos dijera cuáles son esas incorrecciones que están viendo. Me refiero sobre todo a algún tipo de... Como saben, año a año se pactan cosas, se cierran cosas, se acuerdan cosas y no siempre estas cosas llegan al Senado de la forma que van a llegar este año. Eso simplemente significa que Esquerra Republicana tiene muchísima fuerza en el Senado, que tutelará
estos acuerdos alcanzados hoy, que ojalá se cumplan, y si no se cumplen, pues intentaremos que se cumplan de otras maneras. Ahora, lo que estamos convencidos de que todo el mundo será responsable y asumirá lo que firma. Yo aquí estoy con compañeros y compañeras que saben perfectamente lo que significa negociar con este Gobierno y simplemente lo que quiero es dejar claro que somos o tenemos muy clara la fuerza que tenemos. Ya está. No debería costar tanto, ¿eh? Yo esto no lo debería decir, pero es así. Buenas tardes ya. Quería preguntarles, una pregunta también se la quiero hacer a Merche Izpurua, ya aprovechando que está aquí. 3 preguntas y voy directamente al grano. ¿Qué queda por negociar dentro de la ley audiovisual? Porque decía usted antes que queda recorrido también en la ley audiovisual, ¿qué es lo que queda? ¿Qué se puede mejorar? La segunda, ¿cómo afecta a la gobernabilidad en Cataluña este acuerdo? Si esto abre la vía a la entrada del PSC en la ecuación. Y la tercera es si con estos presupuestos se allana el camino o cambia la predisposición para acuerdos en ley de vivienda y ley de memoria democrática, que son 2 leyes que van a venir y que no están nada claras. Esta última me gustaría también, por favor, si puede responder la portavoz de H. Bildu. Gracias. Le respondo yo a las 2 primeras y le paso la... Vale, pues perdone. Bueno, todo es mejorable. De verdad que no quisiera que aquí el titular fuera que esto no está cerrado. Nosotros consideramos que hay un pacto de mínimos y, sobre todo, que significa que nosotros damos viabilidad a estos presupuestos en esta Cámara. Simplemente lo que he querido dejar claro, y el PSOE lo sabe, lo digo aquí porque se lo hemos dicho a ellos y a ellas, de que esto tiene un camino todavía por recorrer y que nosotros, por suerte, gracias a los votos de la gente, somos una fuerza que en el Senado tiene una influencia determinada e intentaremos tutelar o intentaremos que estos pactos alcanzados aquí se cumplan, simplemente. En cuanto a la ley audiovisual, todo es mejorable. Nos parece muy importante porque les puedo asegurar que ha sido muy difícil. Yo aquí en esta rueda de prensa lo he dicho sinceramente, a nosotros nos ha costado muchísimo que el PSOE entendiera que en este país hay un sector audiovisual que depende de una protección determinada por razones obvias y que produce, que vende su contenido en catalán, en gallego, en euskera, y que eso pues hay que blindarlo, hay que protegerlo. A nosotros nos parece dramático que esto cueste tanto de entender por parte del Gobierno. Hemos tenido que obligarles a que esto se entendiera, pero los hemos obligado, no puedo ser más claro. Y sobre todo lo que tenemos o somos muy conscientes de que queda tiempo para que esto sea aún más mejorable. Nuestra intención es esa. Y creo que el Gobierno en su rueda de prensa lo dirá. Dirá que hay un espacio para las enmiendas y que seguramente ahí se podrá mejorar. Me refería a eso, ¿eh? Y en cuanto a Cataluña, todo y nada afecta a la ecuación gubernamental que hay en Cataluña, muy complicada, como todo el mundo sabe, pero yo creo que comparar cámaras legislativas, comparar dinámicas, comparar pactos y acuerdos, creo que es sobrero. Nosotros somos muy conscientes de la fuerza que tenemos aquí, de quién gobierna aquí, y simplemente queremos ejercer conjuntamente con otras fuerzas políticas nuestra presión para que pasen cosas. Y en cuanto a vivienda y memoria democrática, vivienda, le adelanto que estamos muy lejos y lo saben, porque de momento la ley que presentan, por lo menos en nuestro caso, pues invade competencias catalanas. Hay una ley aprobada en el Parlamento de Cataluña hace ya unos meses que la verdad es que quedaría bastante tocada si esta ley sale tal cual, así que estamos muy lejos, pero dispuestos, evidentemente, a hablar. Y en cuanto a memoria democrática, repito, hay unas enmiendas que el PSOE y Unidas Podemos tienen hace un mes, no tenemos respuesta. Principalmente se trata de 2 cuestiones. La primera, que un régimen surgido de un golpe de Estado se declare ilegal. Nos parece que es bastante sencillo de entender. Y segundo, pues que se abra la puerta, una puerta real a una reparación económica y patrimonial de las víctimas, porque está muy bien lo de darles un diploma, pero está aún mejor
devolverles el terreno, la casa o el patrimonio robado por los fascistas hace 90 años, ¿no? Yo, si te parece, te respondo después porque voy a tener una intervención. Entonces, igual por ordenarlo, no me cuesta nada, pero digo para no andar liándonos, ¿sí? Gracias. ¿Estamos? Puede ser. Ayer el portavoz del Partido Socialista dijo que nada de cuotas y que el futuro pasaba precisamente por estos incentivos. ¿Cómo ha convencido de que la riqueza lingüística no aleja las inversiones? Y, en segundo lugar, si siente vértigo por entregarle al presidente del Gobierno unos presupuestos con los que puede agotar la legislatura. Gracias. Pues empiezo por el final. La verdad es que nosotros somos muy conscientes de lo que es el PSOE, vuelvo a repetir, de lo que es Sánchez. Creo que aquí hay cada vez más gente consciente de ello. Ninguno de nosotros estamos aquí por estima. Estamos aquí quizá por conciencia del espanto. Y el espanto es la alternativa. A mí me daría vértigo que Moncloa gobernara una coalición conformada por PP, por Vox y por Ciudadanos. ¿Eso significa que nosotros no sepamos lo que es el PSOE? No, lo sabemos perfectamente. Pero conjuntamente con otras fuerzas políticas estamos intentando que el PSOE avance en cuestiones evidentemente nacionales y también en cuestiones sociales. Aquí hay fuerzas políticas representadas que constantemente nos califican de antiespañoles, por ejemplo, que es un término que a mí, como se pueden imaginar, tampoco me afecta mucho, pero que en cambio forzamos a que este Gobierno constantemente pues dé lugar o dé pie a iniciativas políticas que dignifican la vida de la gente, vivan donde vivan. Lo extraño, quizá, es que lo tengamos que hacer nosotros y nosotras, ¿no? Así que vértigo ninguno, porque somos muy conscientes de la alternativa. Y en cuanto a cómo hemos convencido al PSOE, al PSOE siempre se le convence de la misma manera, que es obligándole. Porque el PSOE no hace, se le obliga a hacer. Y no lo digo con alegría, me encantaría que fuera diferente, pero es así. Y por suerte, pues aquí, repito, hay una serie de fuerzas políticas, EH Bildu, BNG, nosotros mismos, también, por qué no decirlo, a veces pues Más País, Compromís, etcétera, 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 que ayudamos a que pasen cosas. Sí, me gustaría saber, están realizando en este momento una foto conjunta las dos formaciones políticas y me gustaría saber qué ocurre con el BNG, por qué no está en esta foto y si consideran que no se les ha tratado igual a ellos porque finalmente no han logrado ningún acuerdo y no van a apoyar los presupuestos. Gracias. Nosotros respetamos mucho la autonomía parlamentaria. Yo me va a permitir que no entre en eso, porque respetamos mucho la autonomía parlamentaria del BNG. Lo que sí que una vez más recalcar el hecho de que aquí durante 40 años los gobiernos españoles, más allá de su color, han pactado de forma cómoda con el nacionalismo de derechas vasco y catalán y eso ha cambiado. Ahora tienen que pactar de forma bastante incómoda en muchas ocasiones con el independentismo, soberanismo de izquierdas catalán, vasco y gallego en ocasiones, pero respetamos mucho la autonomía parlamentaria del BNG y es una pregunta más para ellos y para ellas que para nosotros. Muchas gracias. Bueno, a ver, en primer lugar queremos felicitar a los compañeros y compañeras de Esquerra Republicana por el acuerdo alcanzado, un acuerdo que no tenemos ninguna duda de que va a ofrecer mejoras a las vidas de catalanes y catalanas gracias al trabajo que Esquerra Republicana ha hecho. Y nos felicitamos también hoy porque se ha demostrado que las izquierdas independentistas vasca y catalana juntas, uniendo nuestros esfuerzos, nuestras fuerzas, podemos conseguir grandes avances para nuestras sociedades. Nuestra unión y el trabajo conjunto es la garantía para que nuestros pueblos, nuestras naciones avancen en términos de justicia social, mejora económica y soluciones políticas.
Y nos felicitamos porque el acuerdo conjunto que hace tiempo comenzamos con el acuerdo estratégico que suscribimos RC y Euskal Herria Bildu sigue dando frutos, convirtiéndonos en instrumentos realmente útiles para mejorar la vida de vascos y de catalanes. Ayer anunciamos ya nuestro voto favorable a estos presupuestos tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno. Estamos satisfechas de haber logrado un acuerdo amplio que abarca demandas históricas y territoriales y que además va a suponer avances sociales y económicos importantes también. Y son acuerdos que nos reafirman como un instrumento útil para mejorar la vida de la gente. Los voy a resumir muy rápidamente porque ayer ya dimos cuenta de ello en Euskal Herria, pero sucintamente, los enumero un poco. Y no todos, los más importantes. Son acuerdos que contienen medidas como convertir el escudo social en permanente por ley, especialmente los desahucios para familias vulnerables, la creación y la dotación de los 25 millones para el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto y también, muy importante, el desbloqueo que hemos conseguido del trámite parlamentario para el tema. Y por ello va a ser realidad en pocas semanas esta oportunidad y de alguna forma, esta deuda que se tenía con las víctimas del amianto después de tantos años de lucha. Y también hemos conseguido medidas importantes de promoción, protección y difusión de nuestra lengua propia, el euskera, extendiendo el canal infantil público ETV3 a todos los hogares navarros y también una dotación para la digitalización de los media en euskera. Esto en resumen, hay más cosas territoriales, pero no voy a entrar en ello porque, como os he dicho ya ayer, se dio cuenta. Pero sí, como novedad, también queremos anunciar que hemos conseguido tanto el tema de a lo que se ha referido Gabriel Rufián, el acuerdo sobre pensiones, que ha sido gracias a una iniciativa conjunta que hemos llevado entre RC y Euskal Herria Bildu, y también hemos conseguido incorporar una última enmienda, de la que damos cuenta ahora, por la que se equipararan las condiciones del personal de la Policía Foral Navarra a los coeficientes reductores de la edad de jubilación de otros colectivos policiales. Es decir, lo que en Cataluña se ha conseguido con los Mossos, en Euskal Herria también, en Nafarroa, se consigue con la Policía Foral. Es una reivindicación histórica esta también, que tras varios intentos hemos conseguido que se lleve a término gracias a la colaboración con Esquerra Republicana. Hoy Esquerra Republicana ha anunciado los acuerdos que ha conseguido con medidas para Cataluña y sus habitantes y creemos que estos dos acuerdos, tanto el de RC como el de Euskal Herria Bildu y los consiguientes 18 votos favorables, suponen de facto, lo sabéis ya, la aprobación de estos presupuestos. El Gobierno ya tiene los votos que necesitaba gracias a la responsabilidad y la altura de miras demostrada por las izquierdas independentistas vasca y catalana. La ventana de oportunidad que abrimos hace ahora 2 años puede continuar abierta de esta forma y ahora nosotras y nosotros exigimos al Gobierno que demuestre la misma responsabilidad y altura de miras que hemos demostrado nosotras para tomar las decisiones económicas, sociales y políticas que aún no ha tomado. Que deje de decir y que empiece a hacer, porque la ciudadanía vasca y catalana espera más, espera mucho más. Espera hechos y no palabras y nosotras también. De alguna forma hoy damos buenas noticias a nuestros países y demostramos una vez más que cuando las izquierdas independentistas están en los acuerdos, la ciudadanía vasca y catalana y también las clases populares y trabajadoras del Estado ganan, que ganamos todos. Y se ha demostrado también que el soberanismo de izquierdas es determinante. Nada de lo que pueda hacer desde la izquierda, nada de lo que se pueda hacer desde la izquierda se puede hacer sin nuestro apoyo. Somos, por ello, la garantía de las políticas de izquierda y la garantía también de hacer frente a las políticas de la derecha. Por lo tanto, le pedimos al Gobierno que aproveche esta oportunidad que nuestro apoyo le posibilita para que sea un Gobierno que transforme la realidad y que sirva para defender los derechos de la gente. Y, por último, queremos reafirmar nuestro compromiso para seguir trabajando juntos con la fuerza que nos ofrecen estos 18 escaños que la ciudadanía nos ha otorgado. Dimos nuestra palabra de que nos dejaríamos la piel por Euskal Herria, ellos la dieron por Cataluña, y así seguiremos haciéndolo, no tengo ninguna duda. Y para terminar, no quiero
No quiero acabar esta rueda de prensa sin mostrar el apoyo total, tanto de Esquerra Republicana como de Euskal Herria Bildu, a los trabajadores de Cádiz, que en estos días están defendiendo sus puestos de trabajo en la calle. Eskerrik asko. Ez dakite euskerazkorik badagoen, bai, orain ikusi zaitut. Bai, galdera edo esaten dizu. Bueno, galdera pare bat, esan duzu, Nafarroako poliziaren soldataren ekiparaziorako zuzenketa bat onartu dizuela gobernuak. Hori alde batetik eta gero beste batetik Eusko Alderdi Jeltzaleak ere iragarri du, senatuan ere negoziatzen jarraituko duela gobernuarekin aurrekontuen zuzenketa gehiago. Ez tegizuek ere jarrera berdinarekin ekingo diozuen bide honi, aurrekontuek hartuko duten bide honi. Bai, Nafarroako foru poliziari buruz. Bueno, Nafarroako foru polizia langileen egoera eta baldintzak erretiroari dagokionez, beste poliziaren kolektiboak dituztenekin, artzaintzak, beste poliziek ere, hoiekin parekatzea lortu dugu gure emendakin horren bidez. Hau onartu da ere, Euskal Herria Bilduren emendakinaren bitartez, aspaldiko eskaera zen, eta egoera diskriminatzaile hori oraingoan gaindituta ikusten da, eta horixe da, azken orduan onartu diguten emendakina. Beste kontuari buruz, senatuan zer egingo dugunari buruz, senatuan talde bateratuan gaude, senatuan Esquerra Republicana eta Euskal Herria Bildu, senatuan bateragoaz, beraz, han hartuko da erabakia eta talde berdina gara. Bai, orduan, orain arte, momentu honetatik ezin dizute horri erantzun, han erantzungo da. Bai. Si hay alguna otra pregunta. Sí, que era el tema de la memoria histórica. Bien, yo creo que el punto de partida de la memoria histórica es que, de alguna forma, creo que el Gobierno también se tiene que dar cuenta que es la última oportunidad que tenemos para poder cerrar bien algo que se cerró muy mal hace mucho tiempo. Indudablemente, la ley que ahora se presenta tiene mejoras, pero es muy, muy, muy mejorable. Por lo tanto, seguimos hablando con el Gobierno, se están haciendo conversaciones, vamos a proponer mejoras notables y mejoras que además yo creo que son precisamente por la razón que te decía, que es la última oportunidad que se va a tener para poder resarcir a toda esta gente, en su gran mayoría, gente que está muriendo ya, pero que hay que repararles de alguna forma, y creo que hay que volcar todos los esfuerzos en conseguir que sea una ley que garantice la reparación, la justicia y la verdad de toda una fase muy oscura y en la que algunos fueron perdedores y otros fueron los ganadores, y precisamente quienes debían de haber sido al revés sufrieron las consecuencias del franquismo, del posfranquismo, y que se han visto durante mucho tiempo. Entonces seguiremos peleando para que esa ley mejore porque tiene mucho margen de mejora. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Quería preguntarles por la reforma laboral, porque ustedes en el debate de totalidad de los presupuestos, lo hizo el señor Matute concretamente, dijeron que era indispensable para ustedes la derogación íntegra, y en las últimas semanas hemos visto cómo el Gobierno está suavizando su posición, incluso desde Unidas Podemos. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que técnicamente no se puede hacer. Quería saber si han hablado de este asunto en la negociación de los presupuestos o si lo han dejado para futuras negociaciones. Bueno, este tema lo tenemos sobre la mesa permanentemente. Realmente en presupuestos no nos hemos centrado en esta cuestión, pero bueno, esto, como veis, es una especie de bucle temporal, porque el tema de la terminología vuelve y vuelve una vez sobre la mesa. Quiero decir, que sea integral, que sean los aspectos más lesivos, son todos aquellos aspectos nocivos para los trabajadores los que hay que derogar. Y bueno, seguimos en esta continua rueda de diccionario, que se buscan unos términos un día y al día siguiente otros, pero yo creo que la reforma laboral se tiene que hacer de acuerdo con las garantías que exigen los trabajadores, que exige la situación, y vamos a seguir peleando por ello. Y sin entrar ya en disquisiciones terminológicas, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Sí, buenos días. Volviendo a la Ley de Memoria Democrática, pero siguiendo hablando de derogar, entiendo, por lo que también dijo antes el señor Rufián, que la derogación de la Ley de Amnistía del año 77 no es ahora mismo el obstáculo principal. Bueno, ahí podemos entrar en terminología jurídica y en cuestiones de fondo jurídicas también, pero bueno, yo creo que es
Es la filosofía general que se va viendo a través de los articulados y puede haber muchísimas cosas muy concretas sobre las que hemos presentado enmiendas. Muchas de ellas, además, son conjuntas entre Esquerra Republicana y Euskal Herria Bildu. Y no sé si las habéis visto, son bastantes enmiendas, además. Yo creo que nos tienen que dar una respuesta satisfactoria, no por dárnosla a nosotros, sino porque la responsabilidad de este Gobierno exige que lo hagan bien en este terreno. Como digo, es la última oportunidad para mucha gente y esta gente merece ser considerada y merece ser reparada. No, brevemente, lo que el Gobierno no puede vender es el hecho de que se abre la puerta o una vía a una reparación patrimonial sin derogar algunos de los aspectos más que blindan a los victimarios, ¿no? Por ejemplo, el artículo 2.e y 2.f. El artículo 2.e y 2.f de la ley de amnistía blinda a los funcionarios, a las autoridades, ya sea políticas, policías y tal, que fueron responsables de torturas, por ejemplo, ¿no? O que firmaron sentencias de muerte absolutamente arbitrarias, por ejemplo. No se puede vender el hecho de que tú vas a reparar, no se pueden vender indemnizaciones sin poder perseguir a victimarios. Y eso no es posible si no tocas la ley de amnistía. Y no se trata de derogar la ley de amnistía, que tampoco estaría mal. Se trata de derogar principalmente estos dos artículos, porque si no se hace, tú no puedes venir aquí o donde sea a vender la moto de que tú vas a reparar patrimonialmente a las víctimas, porque es mentira, es falso. De hecho, también está relacionado con la declaración de ilegal, un régimen surgido de un golpe de Estado. El Gobierno más progresista de la historia tiene que tener los bemoles de calificar como ilegal, no solamente ilegítimo y nulo, sino ilegal, a un régimen surgido de un golpe de Estado. Y de momento solamente lo califica como ilegítimo y nulo. Así no hay juez que abra la puerta a nada. Y la gente, los nietos y nietas de las víctimas, continuarán yendo a Argentina o a Chile a reclamar lo que se debería reclamar aquí. Ese es no es que nosotros estemos, sino que no puedes vender una cosa sin hacer la otra. Sí, una pregunta. Una duda, señor Rufián, sobre el porcentaje de incremento del 17,2 al 19% de la inversión territorializable para Cataluña. Eso incluye los 200 millones que el Estado está obligado a pagar por esa sentencia del Supremo. O sea, entiendo, y que el 1,8% que hay es el tema del traspaso de la B23, la B30, los pisos que se compran o se adquieren de la Sareb para sí, vivienda social. Sí, más enmiendas territoriales, que asciende a 50 millones. Sí, al final, aquí lo importante es que por segundo año consecutivo, por primera vez, se llega o se cumple, entre comillas, con la disposición adicional tercera del Estatuto. Pero sí, es sumando todo aquello de una forma muy obligada. No les sé decir ahora mismo exactamente. Si quiere, seguramente en el documento que les pasemos, de forma exacta lo diremos. Pero bueno, repito, yo creo que el mensaje es este, ¿no? Que por segundo año consecutivo se cumple con eso, pero la primera oferta o la oferta inicial, creo que fue pública, quedaba relativamente lejos de lo que legalmente se debería cumplir. Pues muchas gracias.